El 19 de abril de 2019, Louise y David Turpin fueron condenados a cadena perpetua acusados de cometer crímenes desgarradores en contra de sus 12 hijos. Elizabeth Flores, hermana de Louise, narra lo que sucedió. No saben lo que es levantarse cada día sabiendo que tu hermana hizo semejante cosa. Me llaman la hermana de Louise Turpin. Ya no tengo un nombre. Así me siento. Pero no me conocen. La casa del terror. Así es como describen algunas personas a la residencia Turpin. Estoy enojada. Y me dan pena los niños. Se podrían haber prevenido cosas si hubiera hablado hace mucho tiempo. Solo me quedaba sentada y aprendía los salmos. ¿Quién creería que alguien podría hacer una maldad así? Y es tiempo de contar mi versión de la historia. Estos son mi papá, mi mamá, Luis y yo. Yo era la más pequeña. Éramos 2 hermanas. Ellos nos llevaban a la iglesia y nos criaron teniendo fe en el Señor y en Cristo. Parecíamos la familia perfecta, pero pasaron muchas cosas en esa casa y vuelven los recuerdos. Mi papá siempre fue bueno con mi mamá, nunca la golpeó, pero ellos discutían mucho. Cuando mis padres peleaban me asustaba. Empezaba a llorar y Luis me decía que me tapara los oídos y los ojos para no verlos ni escucharlos. Muchas veces se pasaba la noche sosteniéndome la mano para que durmiera. Me daba la mano y yo de pequeña me sentía segura con ella. Era mi mejor amiga y pensaba que solo ella me apoyaba. Pero pasó algo. Todo cambió. Para cuando arrestaron a mi hermana, su mirada y su expresión daban miedo, parecía malvada. ¿Qué salió mal? ¿Cómo pasó a ser esa persona? Esta fotografía, estas fotos me estremecen. Son mis abuelos, los padres de mi mamá. Mamá, papá. Así les decíamos. Él acá está sonriendo como si nos adorara. Pero nosotras sabíamos la verdad. De pequeña quería una bicicleta. Y cuando festejamos mi cumpleaños en casa, mis abuelos me trajeron un obsequio muy grande. Era mi bicicleta. Estaba muy emocionada. Era uno de los mejores días de mi vida. Pero terminó siendo una pesadilla. Mi abuelo no me permitió olvidar que era una bicicleta y que él me la dio. Más tarde ese día tuve que pagar el precio. Me llevó a la habitación del fondo. Me senté en la silla y apagó las luces. Luego me decía, no le cuentes a nadie. Recuerdo que le conté a Luis. Ella me dijo que él había abusado de ella. Siempre. Ella empezó a protegerme mucho más. A veces cuando mi abuelo se me acercaba, ella se ponía delante y le decía, yo te acompaño. Ella se dejaba abusar para que él no abusara de mí. Entendí que ella estaba sacrificándose. Lo hacía por mí. Y ese pensamiento no salió de mi mente jamás. Nunca se lo conté a nadie. A él nunca lo acusaron de menores y murió el año pasado a los 95 años. Cuando pienso en Luis, me pregunto si eso no la enloqueció, si por eso ella hizo las cosas que hizo. Esta foto es de 4 meses antes de que ella empezara a salir con David. Sigue pareciéndome muy joven, parece una bebé. David tenía 6 años y medio más que Luis. Muchos en el pueblo pensaban que la familia Turpin era un regalo de Dios, que eran los más cristianos de los cristianos.
Yo creo que Luis lo adoraba porque buscaba una salida. Un día Luis me llamó a la habitación para contarme algo. Me dijo, ven, tengo que contarte un secreto. Estaba emocionada, siempre me sentía así cuando me contaba un secreto, me hacía sentir grande. Y me dijo, ¿te gustaría que me case, verme casada con David, teniendo un bebé? Podrías venir algunas noches y te dejaría sostener al bebé. Me preguntó cosas del estilo mientras empacaba su mochila y me repetía, no se lo cuentes a nadie, te lo pido, no le digas nada a nadie, no digas que estuve empacando porque es nuestro secreto. Luis tenía tan solo 16 cuando me contó eso, pero no pensaba que estuviera empacando porque se iba a ir, no pensaba eso. Pero al otro día, Luis no apareció, no tomó el autobús con nosotros. Ahí me di cuenta, pensé, oh, por favor. Ella se fue con David. Esta foto la tomaron al final de la boda. La policía encontró a Luis y a David en Texas. Cuando Luis volvió a casa, enseguida exigió que la dejaran casarse. Como papá pensaba que seguirían intentando fugarse, sintió que lo mejor era darle su bendición. Entonces Luis se casó a los 16 y creo que David tenía 23. Recuerdo todo lo que sentí ese día. Sentí que estaba perdiendo a mi mejor amiga, a mi hermana y mi protectora. La perdía. Mis padres se divorciaron 6 meses después de que Luis se fue y mi papá se fue de casa. Ahí mi abuelo abusivo se concentró más en mí, ya no tenía quien me protegiera. Aquí Luis está embarazada del primero. Luis siempre decía que cuando fuera grande iba a tener 12 hijos y enseguida tuvo 4. Para entonces yo ya estaba en la universidad y estaba organizando el receso de verano. Yo no quería volver a mi casa y creía que ella tenía una linda vida. Entonces le pregunté, ¿puedo pasar el verano contigo para no tener que ir a casa? Y fue así de simple. Así es como todo empezó. Sabía que pasaba algo terrible. La persona que antes me protegía ahora permite que me pasen cosas malas. Este es el día que me estaba yendo a pasar el verano a la casa de Luis y David. Cuando pasé el verano con ella, todo cambió para mí. A las 24 horas de esta foto, me di cuenta de que en realidad no quería estar cerca de alguien como Luis. Subimos al auto para regresar a Texas, se detuvieron en el casino y quisieron que cuidara a los niños en el auto mientras se iban. Me pareció muy raro, porque cuando era pequeña, David y Luis pensaban que te ibas al infierno si entrabas al casino. Incluso le pregunté, ¿esto no es una broma? Dijo que ya no iba a la iglesia y que ella había cambiado mucho. Todo se volvió más oscuro. Me daba miedo abrir la puerta. Pensé, rayos, ellos están tardando demasiado. Me fijé que las puertas estuvieran trabadas y me quedé dormida. Cuando por fin regresaron era de día. Le dije, ¿me dejaste en el auto toda la noche con los niños? Y se rió. Estaba molesta, pero no lo demostré. Estaba cerca de Texas. No podía ir a otro lugar y no tenía ganas de discutir ni de pelear, pero todo me pareció muy confuso. Era alguien completamente diferente a la que conocía. Y dije, oh, por favor, ¿en qué me metí? Cuando entré vi que estaba todo desordenado. Había papeles por el piso, platos en el fregadero. Recuerdo que pensé, wow, qué horrible. Le dije, Luis, ¿y si limpiamos? Y eso hicimos. Ordenamos la casa por unos días. Mientras limpiábamos, empecé a notar que ahí pasaban cosas raras. No llegué a conocer a ninguno de mis sobrinos porque ella los mantenía aislados. Vivían en sus habitaciones. La bebé estaba sola todo el día. Nadie la cargaba, abrazaba, jugaba con ella ni le mostraba amor y cuando yo quería cargarla decía no. Me dijo que era porque no quería que mis creencias se les pegaran a ellos, las creencias con las que nos criaron en Dios y eso. Le dije, no les hablaré a tus hijos de Dios, pero desde entonces me metí en mis asuntos y me decía a mí misma cosas como, yo no soy madre,
no tengo derecho a decirle nada. Eso es lo que pensaba yo. Es por eso que no me metía. Louis, David y yo nos sentábamos a comer. Los niños estaban en sus habitaciones y me parecía raro. Recuerdo que la primera vez que eso pasó dije, ¿no van a llamar a sus hijos y alimentarlos? Dijo, sí, en unos minutos los llamo. Como si no pasara nada. Me sentí mal. Para mí los niños son prioridad. Luego ella los llamaba de a uno para que vinieran. Primero a la más grande y la niña bajaba. Eso me parecía muy raro. No sabía cómo reaccionar. Luego la niña esperaba que le dieran permiso sin pedir. Esperaba que Louis le dijera que ya podía comer, que empezara. Nunca los vi haciendo nada sin pedir permiso. Nunca los oí hablar, ni siquiera la mayor. Era como si les prohibieran hablar. Recuerdo que le pregunté, ¿alguna vez hablan? Y dijo, sí, seguro que pronto te hablarán. Ellos controlaban todo. Cuando la niña terminaba, Louis nunca le preguntaba, ¿estás satisfecha? ¿Quieres más? Decía, ok, el plato está vacío, vuelve a subir. Y luego llamaba al próximo. En el fondo, sabía que pasaba algo terrible. Ellos estaban programados. Quise preguntarle por qué, pero ella me dijo, no cuestiones mi forma de crianza. Luego de una semana de convivir con Louis y David, ellos me explicaron las reglas. Me dijo, no te hagas amigos, no le digas a nadie dónde vives, no des mi dirección, ni pases mi teléfono, no pueden llamarte a casa y no salgas con nadie. No sé si tenía miedo de que dijera algo de la casa o acerca de las cosas que vi. Recuerdo que le pregunté por qué no podía decir dónde estábamos. ¿Cómo me iban a llamar? Dijo, tenemos una vida muy reservada y quiero que siga así. Pero también quería que trabajara. Me llevaba y me iba a buscar y me vigilaba muy de cerca. Me dijo que si no obedecía las reglas, habría consecuencias. Dijo, no tendrás dónde vivir. Tenía que respetar sus reglas. No tenía dónde ir. David comenzó a observarme y a decir cosas muy sucias, cosas desagradables que él no debería decirle a su cuñada. Entré en la ducha antes de ir a trabajar y oí que había entrado alguien y grité que estaba en la ducha. Y la puerta se abrió. Louis y David entraron. Me hacían preguntas personales sobre mi cuerpo y yo no les respondí. Luego hacía comentarios de lo buena que sería en la cama. Decía, las pelirrojas son salvajes. Me incomodaban mucho. Louis lo apoyaba y ella decía, sí, seguro es buena en la cama, y yo me ponía mal y lloraba. Él se reía. Era una risa malvada, y peor era la de ella, jamás la olvidaré. Era una risa malvada. Volví a mi infancia, a recordar a mi abuelo. Me hicieron sentir abusada otra vez, pero de otro modo. Me sentí traicionada. La persona que antes me protegía ahora permite que me pasen cosas malas. No podía irme antes de que terminara el verano, así que pensé que tendría que esperar. Cuando hablaba con mis padres por teléfono, no me dejaban hacerlo en privado. Louis siempre se sentaba a mi lado. Mis padres esperaban que volviera a la universidad y Louis me lo hacía imposible. No me llevaba a ningún lado y yo era joven. No tenía forma de comprarme un boleto. Me decía que yo no necesitaba ir a casa, que esa era mi casa, y se reía y decía, te quedarás conmigo.
Les dije a mis padres que no podía irme y que me tomaría otro semestre. Me sentía en prisión, como si no tuviera escapatoria, estaba atrapada. Cuando llegó el momento de volver a estudiar, no quisieron que me fuera. Me mantenían como su prisionera, pero en el trabajo conocí a Jonathan y empezamos a salir. Luis me vio con él porque estaba en el estacionamiento espiándome. No sé cuántas veces lo habrá hecho. Estaba furiosa y me gritaba. Me sacó las llaves y dijo que no me daría mis cosas. Estaba sola. Eso me dolió. Me asombró que llegara a eso. ¿Solo porque con 19 años tenía novio? Jonathan le contó eso a sus padres. Fuimos a su casa y 9 meses después nos casamos y me mudé a unas 14 horas de ahí y regresé a la universidad. Estaba aliviada por haber salido de ahí y no pensé en los niños, no pensé que los dejé dentro de ese ambiente. Ella tenía 4 cuando me fui de la casa. Era joven y no pensé en nada de eso. Los extrañé más adelante y me acordé de ellos. Oré por ellos y me preocupé luego. Pero entonces no pensé que Luis pudiera hacerles lo que ella les hizo a los hijos. Solo pensé, tengo que irme de aquí. Y ahí comencé a distanciarme de todos. Pasé mucho tiempo sin hablar con Luis. Pasaron años. Cuando yo tuve hijos, ella me contactó. Teníamos nuestros problemas, pero en ocasiones hablábamos y la vi algunas veces. Pero no era la relación que teníamos antes. Un día, después de 14 años, vino a verme y hablamos. Para entonces ella tenía 12 hijos. Los niños eran muy callados y esperaban que les dieran permiso para hablarme como cuando estaba en su casa. Recuerdo que estaban muy delgados, especialmente la hija mayor. Confronté a Luis porque los hijos estaban delgados y le restó importancia. Dijo que era hereditario y que llevaban el ser flacos en la sangre. Y no hablé más del tema. Por cierto, saqué a los niños de la escuela. Cuando me dijo que les enseñaría a ella en la casa, discutimos. Debes ser disciplinada y también responsable. Las necesidades de tus hijos deben ser prioridad. Luis ya había investigado qué estados confirmaban que estuviera todo bien o si podían ver las tareas. En algunos estados pueden enseñar en sus casas sin que nadie los controle o que vayan a ver cómo están los niños. Ahora que soy más grande, en retrospectiva, veo que ella no quería que llamaran a la policía y se iba a asegurar de irse a un lugar que no la controlara. Ahora eso me atormenta. Pasé mucho tiempo sintiendo culpa por no haber hecho nada, pero no entendía lo grave que era. No sabía que el problema era tan terrible y que debía llamar a las autoridades. Estos son ellos, con sus 12 hijos, con los más grandes. Me llegaban fotos como esta. Ella enviaba fotos y videos de ellos, Disneylandia, y subía muchas cosas a Facebook para que pareciera que la pasaban muy bien. Pensé que estaban felices y bien alimentados. Pensé que todo mejoró con los años. Cuando hablaba con Luis, le preguntaba por los niños y le decía que quería hablar con ellos, pero ella casi nunca me dejaba. En esos años siempre tenía alguna excusa para que no les hable. O estaban en la cama, jugando, comiendo, o les estaba dando clase. Nunca estaban disponibles. Eso me parecía raro, no me creía las excusas. Sabía que no podían estar ocupados todo el tiempo, eso lo sabía, no soy estúpida. Pero nunca pensé que usarían de ellos. Pensé que era otra forma de lastimarnos a nosotros, otra forma de controlar la situación. Yo pensé que no quería que hablaran con su familia por algún motivo. Pero mi sobrina mayor me llamó por Skype un día. Para ese momento tenía más de 20 años.
pero parecía una niña de 14. No pensé que estuviera desnutrida, solo pensé que era de contextura pequeña nada más. Tenía las manos detrás de la espalda y se mecía adelante y atrás. Y noté que Louise estaba parada cerca de ella. Se notaba que tenía miedo de contestar preguntas. Eso fue muy raro. Recuerdo que estaba acostada en la cama junto a mi esposo mirando televisión y no era muy tarde. Alguien en Facebook, un amigo, me preguntó, Louise Turpin es tu hermana, y antes de que yo pudiera preguntar por qué, fui a mi sección de noticias y alguien que ni siquiera conocía, que no era mi amigo, subió un artículo de 13 niños de hambre, golpeados y encadenados. Pensé, es una broma enfermiza, y ahí todo comenzó. Me llegaron todo tipo de mensajes en Facebook preguntándome si era mi hermana. Más temprano ese día, me estuvieron llamando de un número de California que no pude reconocer. Me dejaron un mensaje de voz, pero no lo oí enseguida. Pensé que era un vendedor o algo así. Luego pensé, debería escuchar ese mensaje de voz. Era una mujer que decía, soy de la prisión del condado de Riverside y llamo por su hermano. Llamé al número de la prisión y cuando me dijeron lo que había pasado, la mujer dijo, le avisaría a la familia porque es noticia nacional. El domingo 14 de enero del 2018, antes de las 6 de la mañana, una joven de 17 llamó a emergencias desde un teléfono móvil desactivado y denunció que retenían a los hermanos en contra de su voluntad. Los encadenaba, los y los hacía pasar hambre. Una de mis sobrinas salió y se escapó por la ventana de la habitación cuando Louise y David se fueron a dormir y corrió a la carretera con un teléfono desactivado que tenía en la casa con el que llamó a emergencias. Según los informes, hace 2 años que planeaban escapar. La adolescente se llevó a uno de los hermanos con ella, pero el niño se asustó y volvió a la casa. Ni siquiera sabía cómo explicar dónde estaba, no sabía su dirección. La policía logró rastrearla y la encontraron, entonces volvió a la casa con la policía en el patrullero. Los investigadores llegaron y encontraron a los demás, que en total eran 13, hambrientos, malnutridos y algunos encadenados a las camas o encerrados. El oficial que fue a la casa habló conmigo y dijo que Louise y David estaban conmocionados porque llamaron cuando ellos dormían. Ni siquiera sabían del llamado a emergencias. Intentaron desencadenarlos antes de que los oficiales entraran a la casa, pero fallaron. Uno de los niños de 12 años pesa lo mismo que un niño de 7 años. La víctima, de 29 años, pesa 37 kilos. Y a ninguna de las víctimas las dejaban ducharse más de una vez al año. Hace más de 4 años que las víctimas no van a controles médicos y jamás fueron al dentista. La pareja tiene 12 cargos de tortura, 7 de abuso por parte de adulto responsable, 6 de abuso de menores y otros 12 de falsa prisión. Cuesta pensar que esos bebés que una vez sostuve y mecí tantas veces hasta que se durmieron, fueron tratados como animales. Esta foto es del archivo policial. Recuerdo pensar que se parecía a un asesino en serie. Mi mamá decía, es un Turpin. No va a conseguir a un muchacho de una familia mejor. No se parece a mi hermana. Así estaba cuando la vi en la televisión y recuerdo que me sentí muy mal cuando vi eso. Parece una mujer malvada aquí. Recuerdo que le pregunté a mi esposo, ¿cómo está sonriendo? Parece demente. Pensé, ¿esto puede ser posible? No puede ser que Louise hiciera eso. Es imposible. Tienen que haber exagerado. Recuerdo que quise ir a la casa para convencerme de que eso era real. Di la vuelta por la casa y miré por las ventanas.
Y, cuando miré por la ventana, quedé sin aliento, porque vi cosas. Pensé, por favor, Louise es malvada. Fue algo horrible, horrendo. Enseguida me di cuenta de que mi hermana cometió ese crimen. Yo quería ir a verla. Tenía que verla a los ojos y necesitaba preguntarle, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Recuerdo que estaba muy nerviosa. Hacía 2 años que no hablábamos. Ella dijo que lo sentía. Dijo, algo salió mal y desearía poder explicártelo, pero me dijeron que no puedo hablar. Me dijo que me quería, que siempre me quiso y que seguro me costaba entender la situación. Y era cierto. Nunca me dijo que no lo había hecho. Tampoco me dijo que lo hizo. Me dijo, no soy quien crees que soy. Lo interpreté como que ella lo hizo, pero que en la historia había mucho más que no sabía. Merecen perpetua. Es duro que lo diga yo que soy la hermana, pero me parece apropiado. Se merece todo lo que le pasó y mucho más. Espero que mis sobrinos logren tener una vida normal y puedan dejar todo esto atrás. Quiero que ellos sepan que siempre voy a estar. Y también que tienen familiares que se preocupan, que son queridos y que no todos somos como sus padres. En esta foto de nosotras, Luis me está abrazando. Yo tenía 1 año y medio. Se ve que me está abrazando como si fuera su bebé y me besa la mejilla. Fue el mejor momento de todos. ¿Por qué me protegió tanto a mí, pero no a sus propios hijos? Eso no lo entiendo. Pero igual quiero a Luis. Nada va a cambiar el hecho de que sigue siendo mi hermana, no importa lo que hizo. La gente no entiende cómo puedo decir que aún quiero a mi hermana ante las cámaras. Pero ellos ven a Luis hoy y solo conocen lo que hizo. Pero yo la conozco de toda la vida y sabía quién era antes. No sabemos cómo ella pudo cambiar tanto. De lo que más me arrepiento es de no haber reportado lo que vi cuando viví ahí. Una jamás creería que alguien tan cercana sería capaz de hacer algo como eso, de ser tan malvada. Lo podría haber prevenido si hubiera hablado hace mucho tiempo. La mañana era fría, pero no tanto como la voz con la que Brian Wexler marcó al 911. Mi esposa desapareció. Salió a correr esta mañana y no volvió. No contesta el teléfono. Estoy preocupado. Al otro lado de la línea, el operador escuchó silencio tras esas palabras. No había gritos ni llanto. Solo una pausa incómoda, como si Brian estuviera leyendo un guión que aún no entendía del todo. Dijo que se llamaba Brian Wexler, que vivían en un vecindario tranquilo de Connecticut, y que su esposa, Rachel, tenía por costumbre correr a las 6 de la mañana antes de comenzar su jornada como abogada ambientalista. Rachel Wexler. 36 años. Madre de 2. Amada por todos los que la conocían, desaparecida sin dejar rastro. Esa mañana de martes se convirtió en el comienzo de un agujero negro de secretos, rastros digitales y mentiras pronunciadas con dientes apretados. La policía llegó 20 minutos después. Brian los recibió con los brazos cruzados y ojeras que parecían dibujadas, no sufridas. Los agentes recorrieron la casa con rapidez. No había signos de pelea, no había sangre, no había rastro de Rachel, ni tampoco señales de que hubiese salido apresuradamente. Su cartera seguía en el mueble de la entrada. Su teléfono celular estaba en el cajón del escritorio.
Sus zapatillas para correr. No estaban. ¿A qué hora salió exactamente?, preguntó el detective Jensen mientras apuntaba en su libreta. Cerca de las 6, respondió Brian sin titubear. La escuché cerrando la puerta. Yo estaba en la cocina preparando café, pero el café en la cafetera seguía intacto. Frío, sin haber sido servido. Y nadie más en el vecindario, ni los vecinos, ni las cámaras de seguridad, vio salir a Rachel esa mañana. El primer día transcurrió entre patrullas buscando en los bosques cercanos, voluntarios peinando los caminos por donde solía correr y una creciente angustia generalizada en redes sociales. La desaparición de una mujer joven, madre y profesional ejemplar, generaba una ola de apoyo, pero también de sospechas que empezaban a susurrarse como viento entre ramas. Esa noche, mientras los oficiales repasaban los testimonios y organizaban una búsqueda más amplia para el amanecer, alguien en la comisaría de Westport levantó la mirada del informe y preguntó algo que cambiaría todo. ¿Dijeron que ella llevaba un Apple Watch? Sí, Rachel tenía uno. Y no era cualquier dispositivo. Era un Apple Watch Series 7 con GPS, monitor de ritmo cardíaco, conectividad celular y una función integrada que lo transformaría, sin quererlo, en el único testigo real de lo que había pasado aquella mañana. Con una orden judicial rápida, los técnicos accedieron al respaldo de su cuenta iCloud. Lo que encontraron no coincidía en absoluto con el relato de Brian. El reloj mostraba que Rachel no había salido de la casa a las 6 de la mañana. No se había movido de su ubicación en absoluto durante esa hora. De hecho, su ritmo cardíaco, perfectamente registrado por el sensor óptico, había aumentado repentinamente a las 5:48 am, y luego se detuvo. Exactamente a las 5:52. 4 minutos. 4 minutos que no aparecían en el testimonio de su esposo. 4 minutos en los que algo terrible había ocurrido. El cuerpo no se había movido después de eso. No había actividad, pero sí había un dato que estremeció al equipo forense digital. La conexión del reloj había sido desactivada manualmente a las 6:03 am, por alguien que sabía lo que estaba haciendo. La policía volvió a la casa la mañana siguiente, con una energía distinta. Ya no buscaban a una mujer extraviada. Buscaban evidencias. Brian estaba en el sofá viendo las noticias sobre la desaparición de su esposa. Su rostro seguía sin lágrimas, sin desespero. Solo movía los dedos, inquieto, como alguien que tiene frío aunque esté en un horno. «Queremos revisar el sótano», dijo Jensen con voz firme. Brian tragó saliva. Se levantó. Abrió la puerta con una mano temblorosa. El sótano olía a humedad y polvo. Al fondo, una especie de cobertizo improvisado estaba cerrado con un candado oxidado. Lo rompieron. Dentro, solo había herramientas, cajas y una lona gris, doblada en un rincón. Pero uno de los perros rastreadores, entrenado para detectar restos humanos, se detuvo frente a una de las paredes de concreto. Ladró. Insistió. Rasguñó la pared con desesperación. Horas después, una máquina perforadora comenzó a abrir la superficie. Y tras retirar la primera plancha de cemento, los obreros encontraron lo que nadie quería ver: cabello, tejido, un reloj de pulsera destrozado. Pero no era el Apple Watch, era otro. Uno que Rachel había dejado de usar hace meses. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significaba? ¿Un anzuelo? ¿Un engaño? ¿O una advertencia? La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando la policía rastreó la ubicación del Apple Watch original. No estaba en la casa, pero había enviado una señal débil, desde el bosque estatal de Devil's Hollow, a 30 kilómetros de allí. Solo una vez. Solo por 30 segundos. A las 7:17 de esa misma mañana. Lo que significaba que alguien lo había encendido, o que había olvidado apagarlo del todo. En medio de helicópteros, drones y más de 100 voluntarios, la policía organizó un operativo de búsqueda en la zona. El terreno era hostil, lleno de arbustos densos, riscos y senderos invisibles. Pero uno de los agentes, joven y decidido, encontró una pista, una prenda, una camiseta blanca, manchada, con sangre. El ADN confirmó que pertenecía a Rachel,
pero el cuerpo seguía sin aparecer. Y Brian seguía en libertad. Por ahora, porque lo que aún no sabían, lo que ni siquiera imaginaban, era que el Apple Watch había registrado algo más, algo que no se había revisado aún: el micrófono ambiental. Una función secundaria, a veces olvidada, que puede activarse al grabar automáticamente sonidos ambientales para mejorar los datos de salud relacionados con la respiración, el sueño o el nivel de ruido. Y en esa madrugada, entre las 5:48 y las 5:52, el reloj había grabado algo. Una frase, una súplica, un grito apagado, una voz diciendo el nombre de su esposo. «Brian, no». Esa noche, cuando el técnico reprodujo el fragmento, el aire se volvió espeso en la sala de pruebas digitales. No era una película, no era una recreación, era la voz real de Rachel. Y lo último que dijo antes de morir: ¿quién había desactivado el reloj? ¿Quién lo había llevado hasta el bosque? ¿Y por qué? Si todo parecía tan limpio, tan controlado, había una prueba directa, irrebatible, dentro de ese pequeño dispositivo de pulsera. La tecnología no olvida. Y en este caso estaba a punto de decir la verdad, porque el Apple Watch no mentía. ¿Y Brian? Sí. Los agentes escucharon el audio una y otra vez. Cada vez, el mismo escalofrío. La voz de una mujer aterrorizada que apenas podía respirar, apenas podía pronunciar, pero aún así lo hizo. «Brian, no». No había gritos. No había forcejeo evidente. Solo ese susurro quebrado, apenas contenido entre jadeos antes de que el ritmo cardíaco se disparara y luego cayera en picada. La grabación era corta, dura, cruda. No necesitaba efectos especiales. Era real, era suficiente. La fiscalía no tardó en solicitar una orden de arresto contra Brian Wexler. Pero antes de que se ejecutara, la policía decidió interrogarlo una vez más. Esta vez no como un marido preocupado, sino como el principal sospechoso de asesinato. Lo citaron a la estación. Llegó con una camisa azul abotonada hasta el cuello, sin abogado, sin expresión. Se sentó frente a los detectives Jensen y Morales, con los brazos cruzados y los ojos clavados en la pared. ¿Algo nuevo sobre Rachel?, preguntó, como si de verdad esperara una respuesta compasiva. Jensen no respondió de inmediato. Solo colocó sobre la mesa un pequeño reproductor y presionó play. La sala quedó en silencio cuando la voz de Rachel emergió. El susurro, la súplica, el miedo. La cara de Brian se endureció. Parpadeó una vez, luego otra, y finalmente dijo: «Eso no prueba nada». Era una respuesta tan calculada que asustaba, como si llevara días preparándola. «Sí, Brian. Prueba que ella no salió a correr esa mañana. Prueba que estaba viva a las 5:48. Y prueba que estaba pidiendo ayuda, de ti», dijo Morales, conteniendo el temblor de su propia voz. Brian bajó la mirada. Sonrió. Y entonces, por primera vez, dijo algo que nadie esperaba. «Ustedes no entienden nada». La sala se volvió un nudo de tensión. «Entonces explícanos», dijo Jensen. «¿Qué es lo que no entendemos?». Brian se inclinó hacia adelante, y sus palabras fueron las primeras gotas de una confesión que no estaba pensada para liberar culpa, sino para reescribir la historia. Ella quería irse, con los niños. Había un hombre, un abogado. De su trabajo, yo lo sabía. Lo leí en sus mensajes, vi cómo lo miraba. Yo no era tonto. Ella iba a llevarse todo, hasta mi casa, hasta mi nombre. Se detuvo. Respiró hondo. Las venas del cuello palpitaban. Esa mañana discutimos. Le dije que no podía hacerme eso, que no podía destruirme, que al menos fuera honesta. Pero ella se reía, me gritó cosas, me empujó, y entonces la empujé yo. No planeé matarla, solo quería que se callara. Morales apretó los dientes. Jensen anotaba sin levantar la cabeza. ¿Y después?, preguntó ella con un hilo de voz. No reaccionaba, no respiraba. Yo la toqué y sentí como su cuello estaba torcido. Fue un accidente, pero no iba a ir preso por eso, no por algo que ella provocó. La frialdad de esas palabras fue lo que selló todo. No hubo lágrimas, no hubo culpa,
solo la narrativa de un hombre que se creía víctima de su propia rabia. Brian explicó cómo había desactivado el reloj, cómo condujo hasta Devil's Hollow, enterró el dispositivo bajo una roca cerca del arroyo y regresó a casa para simular la rutina. Dijo que no sabía que el Apple Watch podía grabar audio. Nadie lo sabe, pero esa fue su ruina. ¿Y el cuerpo?, preguntó Jensen sin rodeos. Brian no contestó. ¿Dónde está el cuerpo, Brian? Su silencio fue más pesado que una lápida. Miró al techo, luego a la puerta, luego de nuevo a la grabadora, y dijo: «Está en un lugar donde no lo encontrarán, jamás». Ese mismo día fue arrestado formalmente. La noticia recorrió todo el estado. Marido confiesa asesinato de esposa tras pista tecnológica. Las redes ardían con teorías, rabia, horror, pero también con otra pregunta que se repetía como eco. ¿Dónde estaba el cuerpo? El caso parecía cerrado, pero sin el cuerpo, el proceso judicial no podía avanzar con la fuerza que requería una condena definitiva. Las autoridades ofrecieron un acuerdo: menor condena a cambio de la ubicación del cadáver, pero Brian se negó. «No pienso hacerles ese favor. Ella me quitó todo. ¿Por qué habría de darles lo único que me queda? Lo único». Como si el cadáver de Rachel fuera un trofeo. Días después, en un giro inesperado, una de las hijas de la pareja, Emily, de solo 10 años, dijo algo mientras dibujaba en su habitación. «Mami está en el agua». Los psicólogos pensaron que era un recuerdo o una expresión simbólica del duelo. Pero cuando le preguntaron por qué lo decía, respondió: «Papá tenía las botas mojadas cuando me desperté. Dijo que estaba regando las plantas. Pero no tenemos plantas». La niña había dicho la verdad sin saberlo. Y esa verdad llevó a los investigadores de regreso al río que cruza Devil's Hollow. Esta vez no buscaron con perros, ni con drones, usaron sonar. Tecnología de escaneo submarino. Y al tercer día de búsqueda, algo apareció en la pantalla. Una figura, un bulto, algo que no debía estar ahí. Los buzos descendieron con el corazón latiendo en la garganta. A 10 metros de profundidad, enredado entre raíces y limo, cubierto con una lona y piedras, encontraron el cuerpo de Rachel Wexler. Aún tenía el otro reloj en la muñeca, y una pulsera que sus hijos le habían hecho con cuentas de colores. La autopsia confirmó lo que ya se sabía: muerte por trauma cervical. Pero también reveló algo más. Rachel había sobrevivido al golpe inicial. Había estado viva, al menos durante varios minutos antes de ser sumergida. Había sido consciente. Había sentido el frío del agua, la oscuridad, la traición. Y aún así, incluso en ese instante, su corazón latía. Un corazón que el Apple Watch escuchó, y que, al detenerse, marcó el momento exacto en que la verdad se convirtió en silencio. El juicio comenzó semanas después. La sala estaba llena. La atención mediática era asfixiante. Brian llegó esposado, con la misma camisa azul del interrogatorio. No habló. No miró a nadie. Solo escuchó mientras el fiscal reproducía la grabación del reloj frente al jurado. Una y otra vez. «Brian, no». Esa voz temblorosa se convirtió en el centro de todo. No hubo necesidad de dramatización. No hubo defensas convincentes. Porque cuando la tecnología, el corazón y la verdad se alinean, ni la mentira más perfecta sobrevive. El veredicto no tardó en llegar. Culpable. Asesinato en primer grado. Cadena perpetua. Y en el rostro de Brian, por primera vez, no hubo arrogancia, solo vacío. Como si, por fin, entendiera que no era el dueño de la historia. Que la historia lo había condenado mucho antes de que dijera una sola palabra. Y todo comenzó con un reloj que no mintió. El juicio había terminado, pero el eco de aquella frase, «Brian», no, seguía resonando como un lamento atrapado entre las paredes del tribunal. El silencio que siguió a la lectura del veredicto no fue alivio, fue duelo. Porque aunque se había hecho justicia, el vacío de Rachel seguía ahí, como una sombra que no desaparecía ni con la condena más justa. Emily y Noah, los hijos de Rachel, no entendían del todo qué significaba cadena perpetua, pero sabían que su madre ya no volvería y que su padre nunca más cruzaría la puerta de casa con una sonrisa fingida.
En los días posteriores, ambos fueron puestos al cuidado de su tía materna, Claire, quien voló desde Arizona sin dudar ni un segundo. No lloró delante de ellos, pero cuando cerró la puerta del dormitorio aquella primera noche, se desplomó en el pasillo como si el mundo se le hubiera caído encima. La historia podía haber terminado ahí, pero no terminó. Porque cuando un crimen es tan meticuloso, tan cuidadosamente diseñado, siempre hay cabos sueltos que no se ven a simple vista. Y uno de esos cabos apareció un mes después del juicio, en forma de un sobre sin remitente, que fue entregado a la oficina del fiscal del distrito. Dentro había una nota escrita a mano. Él no lo hizo solo. Y una fotografía impresa desde un celular. Borrosa, tomada desde la distancia. Mostraba un coche aparcado frente a una gasolinera. Y dentro, en el asiento del copiloto, el rostro de una mujer. No se veía nítido, pero el fiscal la reconoció. No era Rachel, era otra. Una mujer llamada Leah Monroe. Nadie la había mencionado en el juicio. Nadie la había relacionado con el caso. Pero ahora, esa imagen abría una grieta que ningún jurado había visto venir. La fiscalía abrió discretamente una nueva línea de investigación. Leah Monroe, 34 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Residía a apenas 20 minutos de la casa de los Wexler. No tenía antecedentes. No había registros de comunicación directa entre ella y Brian, pero al revisar su historial de movimientos digitales, acceso a redes, geolocalización, tarjetas de crédito, surgió una coincidencia escalofriante. La mañana de la desaparición de Rachel, Leah había estado en Devil's Hollow, exactamente entre las 7:05 y las 7:24 am, justo cuando el Apple Watch emitió su última señal desde el bosque. Los investigadores reconstruyeron los movimientos de Leah. Había salido de su casa temprano, en su camioneta Ford negra, con dirección al norte. Su teléfono había estado activo hasta las 7:30. Luego, misteriosamente, quedó apagado durante 5 horas. Cuando fue interrogada por primera vez, Leah no negó su presencia en Devil's Hollow. Dijo que le gustaba caminar sola por los senderos, que a veces lo hacía sin avisar, que disfrutaba del silencio. Pero no pudo explicar por qué su tarjeta bancaria había sido utilizada en una ferretería de Westport 2 días antes del crimen para comprar una lona, un rollo de cuerda y un par de guantes de trabajo, con la misma tarjeta que usó luego para pagar en una cafetería a la que también iba Brian Wexler cada jueves. La presión aumentaba, y entonces, en un giro brutal, se descubrió una conexión aún más inquietante. El correo electrónico profesional de Leah, usado supuestamente solo para clientes de diseño, había enviado y recibido más de 20 mensajes encriptados desde una cuenta secundaria, vinculada a Brian. Mensajes que hablaban en código, que mencionaban la fecha, la limpieza, el silencio, y una frase en particular que hizo que el fiscal dejara caer el bolígrafo sobre la mesa. El reloj no será un problema si se desactiva bien. Las piezas empezaban a moverse como en un tablero oscuro. Brian no había actuado solo. Alguien lo había ayudado a deshacerse del cuerpo. Alguien había hecho compras por él. Alguien había planeado con él. Y ese alguien, según todos los rastros, era Leah Monroe. El día que la arrestaron, Leah iba saliendo de una tienda con una caja de galletas para su sobrina. No puso resistencia. No preguntó por qué. Solo bajó la cabeza y murmuró algo que los agentes apenas escucharon. No era el plan, no así. Durante los interrogatorios, negó haber participado en el asesinato. Dijo que solo había ayudado a limpiar después. Que Brian le dijo que Rachel se había marchado. Que ella le creyó. Pero no pudo explicar la frase del correo, ni por qué su coche tenía residuos de tierra idéntica a la del fondo del río donde se halló el cuerpo, ni por qué, en su maletero, había un par de guantes con trazas de ADN coincidente con Rachel. Los cargos llegaron pronto: complicidad en homicidio, encubrimiento, alteración de pruebas, destrucción de evidencia. El segundo juicio fue aún más mediático que el primero, porque ya no era solo la historia del marido que mató a su esposa. Era una conspiración, una doble vida.
Una mentira tan tejida que hasta el dolor parecía un disfraz. Leah fue descrita como la sombra de un crimen perfecto. Y aunque sus abogados intentaron presentarla como víctima de manipulación, como una mujer vulnerable atrapada por un narcisista dominante, el jurado no tardó en emitir su veredicto. Culpable. 15 años de prisión. Pero lo más impactante no fue el veredicto. Fue lo que Leah dijo antes de que la llevaran fuera de la sala. Se volvió hacia los familiares de Rachel y dijo, ella sabía que él la iba a matar. Me lo dijo una vez, cuando vino a buscar a los niños. Me miró y dijo, si un día desaparezco, no lo dudes. Fue él. Ese testimonio, que no podía verificarse, se convirtió en el lamento más profundo del caso. Rachel había sentido que algo iba mal, y aún así, se quedó. Por los niños, por la rutina, por el miedo. Y el miedo, al final, no la salvó. El Apple Watch no fue solo una prueba. Fue su último grito de ayuda. Un grito que se negó a morir, incluso cuando todo a su alrededor se apagaba. Un grito que, sin quererlo, la tecnología guardó como una semilla de justicia. Cuando el cuerpo de Rachel fue enterrado, finalmente, en un pequeño cementerio al este de Connecticut, no hubo cámaras, no hubo prensa, solo un puñado de personas con las miradas secas, porque ya no les quedaban lágrimas. Su madre sostenía entre las manos la pulsera de cuentas que encontraron en la muñeca de su hija, como si con eso pudiera devolverle algo del calor que la muerte le arrebató demasiado pronto. Emily y Noah estaban ahí también, de negro, abrazados uno al otro, con los ojos demasiado abiertos para su edad, como si hubieran entendido algo del mundo que los adultos no habían sabido proteger. Cada palabra pronunciada en el entierro fue un intento torpe de cerrar una herida que no cerraría jamás. Pero entre los asistentes había alguien más. Un hombre con abrigo largo, gorra baja y una expresión que no encajaba. No lloraba, no rezaba, solo observaba. Y se fue antes de que terminaran de cubrir el ataúd con tierra. Días después, Claire, la hermana de Rachel, recibió una carta anónima en el buzón. Dentro, solo una hoja doblada y una frase escrita con tinta negra. No fue la primera vez. Y una dirección. Un almacén abandonado a las afueras de Hartford. La policía fue alertada de inmediato. Pero cuando llegaron, el lugar parecía desierto. Puertas oxidadas, cristales rotos, silencio denso como el polvo acumulado. Sin embargo, tras recorrer uno de los corredores del fondo, un oficial notó que una parte de la pared había sido remendada recientemente con madera nueva. Al romperla, encontraron una caja metálica. Dentro, sobres, fotos, cartas. Y lo más inquietante, una libreta de tapas negras con una caligrafía conocida. Era el diario personal de Brian Wexler. Y su contenido cambió todo. Las primeras páginas eran lo que se podía esperar de un diario cualquiera. Reflexiones banales, quejas del trabajo, notas sobre los niños. Pero a medida que se avanzaba, la voz del texto se volvía más oscura, más áspera, más fría. Rachel ya no me ve, Rachel ya no me escucha, Rachel ya no me pertenece. Y luego, anotaciones que se volvían listas de cosas por hacer, planes, observaciones y nombres. Nombres de mujeres. 3. Uno de ellos, resaltado en rojo. Heather Barnes, 2008. Se ahogó sola, eso dijeron. Pero nadie vio cómo temblaba antes de entrar al agua. La policía rastreó el caso. Heather Barnes, 29 años. Antigua compañera de trabajo de Brian en una firma de seguros. Fallecida en un viaje de grupo, en un lago al norte del estado. Oficialmente, un accidente. Muerte por inmersión accidental. Pero nunca se encontró testigo directo. Y nadie pensó en mirar a Brian como sospechoso entonces. El segundo nombre, Melissa Carr, 2013. Dijo que no me temía, mentía. Otra mujer, otra conocida, otra muerte. Esta vez, en un incendio doméstico, en su apartamento. Las autoridades determinaron un cortocircuito. Ella vivía sola.
y su historial mostraba una llamada a emergencias una semana antes, denunciando que alguien la seguía. Nadie relacionó los casos, hasta ahora. El tercero, Rachel, la única que sabía, la única que dolía. La policía reunió la información. Los fiscales abrieron una nueva investigación, y todo comenzó a girar en otra dirección. Brian no había explotado por una discusión marital. Brian no había matado en un arrebato. Brian era un depredador, uno que se ocultó durante años bajo el disfraz de la normalidad, seleccionando, acechando, destruyendo, y usando su encanto superficial, su inteligencia técnica y su frialdad quirúrgica para mantenerse siempre a salvo. Pero Rachel cambió eso, porque Rachel era distinta. Rachel tenía el Apple Watch, tenía la voz y tenía la sospecha. Una de las entradas más largas del diario, escrita 3 semanas antes del asesinato, decía: ella revisó mi computadora, no lo dijo, pero lo sé, cambió su contraseña, me mira distinto. ¿Sabe algo? El reloj es un problema, tengo que adelantarlo todo. Ese adelantarlo era el crimen, la muerte, la desaparición. Lo había planeado, lo había ejecutado, y luego intentó enterrarlo todo bajo mentiras, bajo concreto, bajo agua. Pero se le escapó un latido. Se le escapó un susurro. Se le escapó el alma de una mujer que se negó a desaparecer en silencio. Rachel no fue la primera, pero fue la última. Y su voz, grabada por un objeto tan cotidiano como un reloj, rompió el ciclo de horror. Las autoridades exhumaron los casos antiguos, reabrieron los expedientes, contactaron a familiares, buscaron patrones. Lo que emergió fue una historia más larga, más turbia, más aterradora de lo que cualquiera había imaginado al comienzo. No era solo un asesinato, era una red de agresión psicológica, control, manipulación y violencia sostenida durante años. Y Leah Monroe no había sido la única en ayudar. Otra línea de correo salió a la luz. Otra mujer, otro vínculo, otra sombra. Pero eso vendría después. Por ahora, Claire sostenía las manos de Emily y Noah, cada uno a un lado, mientras caminaban por el mismo sendero que su madre había recorrido incontables veces al correr cada mañana. Lo hacían en silencio, solo el crujido de las hojas bajo sus pies, y el viento que soplaba entre los árboles como si susurrara algo que solo ellos podían entender. El Apple Watch de Rachel, aunque dañado, había sido restaurado. Claire lo guardaba en una caja de madera, sobre el escritorio de la habitación de Rachel. A veces lo abría, a veces lo miraba, y pensaba en cómo un simple dispositivo, una herramienta más del mundo moderno, había hecho lo que tantas veces el sistema fallaba en lograr: decir la verdad cuando nadie más podía hacerlo. Porque las máquinas no aman, ni lloran, ni se asustan, pero graban. Y esta vez, grabaron justicia. Habían pasado 6 meses desde la sentencia. La prensa ya no acampaba frente al juzgado. Las redes habían cambiado de escándalo. Pero para Claire, para Emily, para Noah, el tiempo no había avanzado ni un paso. La ausencia de Rachel era una presencia constante. Un hueco en la cena. Una voz que no respondía al otro lado de la puerta. Un perfume que todavía flotaba en los abrigos que colgaban junto a la entrada. Y sobre todo, una pregunta que se repetía cada noche en la voz baja de Noah. ¿Por qué papá hizo eso? Claire nunca tenía una respuesta que calmara. Porque ¿cómo se explica el abismo cuando aún tiembla el borde? Intentaba mantener la rutina, la escuela, las comidas, las citas con la terapeuta. Pero había días en que el mundo pesaba tanto que hasta encender una luz parecía una tarea imposible. Y fue en uno de esos días cuando Claire recibió una llamada inesperada del detective Jensen. «Necesito hablar contigo», dijo él directo. Se reunieron en una oficina gris, sin ventanas. Claire llegó con el ceño fruncido. No esperaba más dolor. Ya era suficiente. Pero lo que Jensen le mostró era otra verdad. Una que reescribía todo lo que sabían. Sobre la mesa, colocó una copia de una conversación extraída de un dispositivo cifrado, recuperado del trastero de Leah Monroe. Eran mensajes, decenas, ocultos entre aplicaciones de diseño gráfico, codificados, sí,
pero no lo suficiente para la unidad de delitos digitales. Uno de ellos, fechado 3 semanas antes del asesinato, decía: confirmado, el seguro lo aprueba. Si ella muere accidentalmente, el pago se libera completo. 3.2 millones. Estoy listo. Claire lo leyó 3 veces sin parpadear. El aire desapareció de su pecho. El mundo pareció inclinarse hacia un abismo de nuevo. No era solo celos. No era solo rabia. Era dinero. Era un plan. Rachel había firmado una póliza de seguro de vida por insistencia de Brian el año anterior, cuando uno de los niños fue diagnosticado con asma severa. Por si algo nos pasa, le había dicho él. Ella, sin sospechar nada, firmó. Y ahora, eso era parte de la ecuación. Pero no era lo único. El detective le explicó que, al revisar las cuentas bancarias asociadas a Brian, se descubrió una transferencia automática hecha a nombre de una consultora de seguridad privada en Nueva Jersey. Una empresa fantasma, sin empleados registrados, sin ubicación física, y con movimientos financieros que indicaban otra cosa: pagos a terceros, pagos por servicios de vigilancia, por manejo de información, por control de activos digitales. En otras palabras, alguien había ayudado a Brian no solo a desaparecer el cuerpo, sino a borrar rastros, espiar comunicaciones y manipular registros. Una red. No era un hombre solo, era un entramado. Y lo más inquietante, aún había personas que no habían sido identificadas, voces sin rostro, códigos sin nombre. Claire se sintió como si estuviera viviendo en una pesadilla sin fin, como si cada respuesta revelara otra puerta cerrada. Y al otro lado, más dolor. Pero también supo que no podía quedarse quieta. Porque si algo había aprendido de su hermana, era esto: el miedo no debe ser el final de la historia. Así que comenzó a hablar, a buscar, a escribir. Abrió una cuenta en redes sociales para visibilizar el caso, no como víctima, sino como superviviente. Comenzó a compartir fragmentos del diario de Brian, capturas de los documentos, entrevistas con especialistas en violencia invisible. Pronto, miles de personas se sumaron. Mujeres que habían callado, hombres que se arrepentían, personas que habían sobrevivido a vínculos donde el peligro no era evidente, hasta que era demasiado tarde. Una marea de testimonios emergió, y entre ellos, una mujer escribió algo que heló la sangre de Claire. Yo también estuve con Brian. En 2006, me aisló. Me rompió por dentro. Intenté denunciarlo, pero me dijeron que exageraba, que era solo un tipo celoso. Claire contactó con ella. Se llamaba Sara. Tenía ahora 45 años. Vivía en otro estado. Pero su historia era calcada, y tenía pruebas, correos, fotos, mensajes que mostraban cómo Brian la había manipulado, espiado, controlado. Y entre esos archivos apareció algo más. Un video, tomado por Sara, en secreto, durante una discusión con Brian. En él, se escuchaba cómo él decía, con voz baja, como quien repite una oración aprendida: tú puedes irte, pero si lo haces, nunca nadie sabrá que alguna vez exististe. Esa frase, ese tono, esa amenaza velada, era idéntica a una anotación en su diario. Rachel pensó que podría escapar, pero no se escapa de lo que nunca existió. Las coincidencias eran demasiado precisas. La fiscalía abrió una nueva línea de investigación. Esta vez, no solo por asesinato, sino por patrón sistemático de violencia, encubrimiento y manipulación de múltiples víctimas. Brian fue interrogado de nuevo, desde prisión. No quiso hablar, no negó ni confirmó. Solo dijo una frase antes de que lo retiraran de la sala. Algunos fantasmas se merecen su silencio, pero Rachel no era un fantasma. No más, porque su voz seguía sonando, una y otra vez, cada vez que alguien presionaba play en aquel fragmento recuperado del Apple Watch. Y con cada repetición, el mundo entendía un poco más. Que detrás de los casos donde todo parece en orden, donde la casa está limpia, donde no hay gritos, a veces hay gritos que no pueden oírse a simple oído, y que a veces el corazón sigue hablando, incluso cuando ya ha dejado de latir. La noche en que Emily cumplió 11 años, pidió un solo deseo: quiero escuchar la voz de mamá. Una vez más, Claire
Con las manos temblorosas, sacó el reloj restaurado de la caja. Lo conectó al altavoz. Sabía que lo que iba a sonar no era una canción, ni una risa, ni una historia de cuna. Era otra cosa. Presionó reproducir. El silencio se volvió pesado. Y entonces, ese susurro quebrado, esa última palabra apenas pronunciada entre el miedo y el dolor. Brian, no. Emily cerró los ojos. Noah, más pequeño, escondió el rostro contra el pecho de su tía. Nadie dijo nada. Porque, ¿qué se puede decir cuando el último recuerdo de tu madre es una súplica que nadie escuchó a tiempo? Pero en ese momento, lo que Claire entendió fue otra cosa. El verdadero impacto de una verdad que ya no puede esconderse. Porque el crimen ya había sido juzgado, el asesino condenado, la cómplice encerrada. Y aún así, la historia no había terminado. Porque la historia no era solo de Rachel, era de todas y de todos. El perfil psicológico de Brian Wexler fue revelado por la Fiscalía como parte de un informe final. El documento, elaborado por expertos en criminología y psicología forense, hablaba de un patrón narcisista estructurado, un perfil de alto control emocional, manipulador, con rasgos antisociales funcionales. Es decir, alguien que puede encajar, sonreír, trabajar, seducir y matar. El informe también indicaba algo aún más perturbador, que Brian había simulado emociones durante años, que había estudiado a sus víctimas, que había monitoreado sus hábitos, sus miedos, sus palabras, que probablemente las elegía por su fuerza, no por su debilidad, y que cada crimen no era producto del impulso, sino del cálculo. Claire leyó cada página con el estómago encogido, no porque necesitara saberlo, sino porque no podía seguir ignorándolo. Y en una de las páginas, subrayado en rojo por el forense, estaba un fragmento de su diario que decía: no se trata de matarlas, se trata de hacerlas desaparecer de dentro hacia afuera. Primero su voz, luego su nombre, luego sus recuerdos. Rachel no había sido asesinada solo en su cuerpo. Había sido borrada de manera lenta, como una llama asfixiada sin que nadie lo notara. Pero no lo logró. No esta vez. Porque Rachel había hablado, a través de sus hijos, de su hermana, de su voz grabada, de cada hilo digital que dejó atrás. Y entonces llegó la noche en que Claire fue invitada a dar una charla en la Universidad de Nueva York, en un auditorio repleto de estudiantes, abogados, activistas. Subió al escenario sin notas, sin discursos impresos, sin maquillaje. Con los ojos cansados, sí, pero con una voz que ya no se quebraba. Mi hermana no murió el día que Brian le torció el cuello, dijo. Murió antes, poco a poco. Murió cuando cayó por miedo, cuando comenzó a pensar que quizá sí era su culpa, que quizá exageraba, que quizá él cambiaría. Los rostros frente a ella eran de silencio, de rabia, de identificación, pero también vivió. En cada paso que dio, en cada palabra que dejó, en cada tecnología que él no entendía del todo. Y eso la salvó. No de la muerte, pero sí del olvido. Al final de la charla, un joven se acercó, estudiante de ingeniería. Le entregó una caja pequeña. Diseñé esto para ella, para ustedes. Es un prototipo. Se activa con vibración, con patrones de voz, con sensores biométricos. Lo llevas puesto como un anillo. Y si sientes miedo, solo aprietas y avisa. Sin que nadie lo sepa, no es un reloj, es una alarma silenciosa, para que ninguna Rachel vuelva a gritar sola. Claire lo abrazó. No dijo nada, porque hay momentos en los que las palabras solo estorban. Esa noche, al volver a casa, encontró a Emily dormida en el sofá. En su mano, el Apple Watch. Lo usaba como si fuera un escudo. Claire se acercó, lo tomó con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Y entonces notó algo, una notificación, un nuevo respaldo de voz, marcado con fecha antigua, días antes del crimen. Claire presionó play. Era Rachel, en tono casual como si hablara con su reflejo. Si estás escuchando esto, es porque algo salió mal. No tengo miedo, pero tampoco soy estúpida. Si Brian hace algo, quiero que sepan que yo lo sabía.
que lo intenté, que no me fui porque mis hijos eran más importantes que mi miedo. Pero si me pasa algo, por favor, no dejen que me entierren sin que se sepa quién fui. Yo no soy solo la mujer que desapareció. Soy Rachel. Y yo viví, y amé, y fui feliz. Incluso en medio del miedo, fui feliz. Díganles eso a mis hijos, que su mamá fue feliz cuando los miraba, siempre. Claire rompió. Se desplomó frente al reloj como si el suelo se hubiera tragado su fuerza, y lloró. Lloró como no lo había hecho desde el día del entierro. Porque ahora no era solo dolor, era amor. Era la voz de su hermana, intacta, viva, humana. Y entonces entendió lo que Rachel había hecho. No solo había dejado una prueba contra su asesino, había dejado una brújula para sus hijos, una promesa, una razón para recordar que incluso cuando la oscuridad lo cubre todo, hay luz grabada en algún rincón, hay calor, aunque venga desde una pantalla fría. Hay verdad, y nadie puede apagar eso, porque un Apple Watch no tiene alma, pero a veces guarda una. El otoño llegó sin pedir permiso. Las hojas comenzaron a caer como si la tierra misma quisiera cubrir las cicatrices que Rachel dejó atrás. Pero las cicatrices no se borran, se transforman, se vuelven parte del cuerpo, parte de la memoria, parte del relato que se niega a morir. Claire pasaba las tardes sentada en la misma banca donde su hermana solía detenerse después de correr. A veces sola, a veces con Emily, otras con Noah dormido en sus piernas. Y una vez, solo una vez, se sentó junto a ella una mujer desconocida. Cabello gris, mirada honda. Ella no se fue en vano, le dijo la mujer sin presentarse. Claire la miró sin entender. Su voz llegó hasta mí, hasta muchas. Yo también viví con alguien así, pero nunca hablé, hasta que escuché el audio. Y entonces recordé que yo también tengo nombre. Claire no respondió, solo asintió. Porque a veces eso basta. Las semanas siguientes fueron distintas. Algo se movía, lento, pero firme. La historia de Rachel había cruzado fronteras. Su nombre ya no era solo un caso, un expediente o un titular de periódico. Era una llama encendida, una señal. Se crearon fundaciones, se mejoraron protocolos. El uso del micrófono ambiental en dispositivos inteligentes fue reconsiderado como herramienta en casos de violencia doméstica. Nuevas leyes se discutieron en el Senado, y en escuelas, universidades, conferencias, se hablaba de Rachel, no como mártir, sino como voz, una que no murió con ella. Una tarde, Emily subió al desván de la casa de Claire. Estaba buscando una caja de disfraces, pero encontró otra. Una llena de cartas. Cartas que Rachel había escrito a mano. Para cada cumpleaños. Para cada ocasión que sabía que no vería. Una de ellas estaba marcada con el nombre de Emily. Para cuando tengas 12. Claire la leyó antes. Por si acaso. Y lloró. Pero también sonrió. Porque Rachel no había dejado nada al azar. Ni siquiera el amor que ya no podría dar en persona. En la carta, Rachel decía: Mi niña hermosa, si estás leyendo esto, es porque el mundo fue injusto conmigo. Pero no dejes que lo sea contigo. No te quedes en la sombra de mi historia. Crea la tuya. Ríe. Ama. Corre como yo corría. Pero nunca más huyas de nada. Yo estuve callada demasiado tiempo. Prométeme que tú no lo estarás jamás. Esa noche, Emily le pidió a su tía que le enseñara a correr. Claire, con los pulmones adoloridos y las piernas temblorosas, aceptó, porque correr, esta vez, ya no era escapar, era seguir adelante. Mientras tanto, en prisión, Brian Wexler vivía en aislamiento. No por seguridad, sino por elección. No hablaba con nadie, no recibía visitas, no escribía cartas, pero sí observaba. Desde una pequeña ventana enrejada, veía pasar los días como si fueran gotas que no podía detener. Un guardia contó que lo había escuchado repetir en voz baja cada noche la misma frase. No debí confiar en el reloj. No era remordimiento, era derrota, porque Brian no fue vencido por la ley.
Fue vencido por aquello que nunca imaginó que lo traicionaría. Un fragmento de voz, un latido digital. Una mujer que no se dejó borrar. Leah Monroe, por su parte, pidió declarar públicamente desde la cárcel, no para defenderse, sino para pedir perdón. Yo sabía que él no era lo que aparentaba, pero me mentí. Me dije que lo hacía por amor, por miedo, por protección. Pero no, lo hice por cobardía. Rachel no merecía morir, y yo no merezco perdón. Solo espero que algún día su voz deje de sonar solo como grito y comience a sonar como advertencia. Sus palabras fueron transmitidas por televisión nacional, y aunque algunos dudaron de su sinceridad, otros sintieron el impacto. Porque cuando alguien reconoce su rol en el dolor, aunque tarde, aunque roto, aunque inútil, algo cambia. Una noche de lluvia, Claire se sentó frente a su escritorio. Sacó el reloj de Rachel por última vez. Lo sostuvo en las manos y pensó en todo lo que había ocurrido. La muerte, la verdad, la justicia. Y escribió una carta, no para Rachel, para otras mujeres. Querida tú, que estás escuchando esto, si sientes que algo no encaja, si alguien te apaga, te controla, te silencia, si alguna vez te miras al espejo y no te reconoces, escucha esto. No es normal, no es amor, y no es culpa tuya. Hay salida, hay luz, hay voz, la tuya. No esperes a que un reloj cuente tu historia. Cuéntala tú. Hoy, ahora. Cerró el sobre. Lo dejó sobre la repisa. No sabía quién lo leería, pero sí sabía esto. Rachel no se fue para siempre. Porque hay personas que, incluso cuando mueren, se quedan en las voces que despiertan, en las leyes que nacen, en los relojes que no mienten, y sobre todo, en los corazones que se niegan a olvidar.